Ya. Bien, vamos a ver entonces funciones de base de datos, ¿ya? Bien, una base de datos es una colección, bueno, es lo que considera Excel, ¿ah? Una base de datos es una colección de datos organizadas en registros, o sea, filas, y un campo que se llama columnas. Teóricamente, ese concepto es una tabla, no es una base de datos, pero Excel, digo, lo considera así. Un registro contiene toda la información perteneciente a un elemento, o sea, a eso se le llama ítem, a un elemento, ¿no? Por ejemplo, yo digo A, elemento que corresponde como dato nombre de su compañera. ¿Está claro? Es un nombre. Si yo digo Jamil, entonces es el nombre, es un elemento. Si digo masculino, también es un elemento que pertenece a varios de sus compañeros, ¿no? O femenino va a ser lo mismo. A eso se le llama un ítem. Los datos de alumnos o un campo contiene un dato perteneciente a un elemento. Por ejemplo, su nombre es un campo, su nombre, edad es otro campo, curso es otro campo, y así sucesivamente vamos a tener varios campos. Cada uno de ellos contiene elementos o ítems que corresponde a cada uno de ellos. Entonces, una base de datos es toda la colección de registros. Por ejemplo, Excel, ¿qué es lo que considera una base de datos? Esto considera una base de datos, pero es una tabla, medio raro, ¿no? Considera una base de datos, pero es una tabla. Eso es lo que hace Excel, ¿ya? Igualito acá, ¿no? Por ejemplo, acá digo, debe suma a, mira acá, debe suma a más A5 más F4. Esa es la cantidad de datos de donde voy a sacar. Y apellidos es el campo en el que voy a trabajar. Y A2 más F2 es el criterio. Entonces, mire, primero es el rango de datos. En este caso va a ser A5, F4. Después es el nombre del campo. Y por último es el criterio. En todas las funciones de base de datos se sigue el mismo estructura, ¿ya? Primero, rango de datos, campo y criterio, rango de datos, es lo que está en la parte verde, ¿no? En toda la parte verde es lo que está, ¿ya? Entonces acá vamos a ver estos 4 elementos que ya los han visto, por eso lo vamos a hacer rápido. Ya saben qué es sumar, ya saben qué es contar, ya saben qué es contará. ¿Qué diferencia existe entre contar y contará? Que contar cuenta Uno lleva A y otro no. Números. Cuenta solo números. números. Letras y números. Contar cuenta números y contará cuenta todo. Todo, Todos todo. todos los elementos menos los vacíos, lógicamente, ¿no? Min ya sabemos qué es el valor mínimo, el valor max. Extrae, ya sabemos qué es extraer. Y por último, producto, y tenemos promedio, que ya sabemos cómo se. Si quieren repasar, aquí tenemos un concepto, en cada uno de ellos hay un concepto previo que ustedes pueden tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, no se olviden, por favor, siempre tenemos que seguir nuestra estructura de funciones. Es sencilla, ¿ya? Primero, entonces, siempre primero, para empezar, siempre primero va a ir este elemento, ¿no? Esta parte. Va a ir nuestro rango de datos. Es el primer elemento. Segundo elemento, va a ir el campo, que en este caso va a ser apellidos. Y tercer y último elemento, ¿no? Que va a ser el criterio. Ahorita vamos a ver cómo trabaja el criterio. Pero acuérdense que tienen que ser 3 elementos con los que tienen ustedes trabajar. ¿Listo? Vamos entonces a hacer una práctica sencilla, ¿ya? Para que empecemos. Por ejemplo, miren, algunos ya están hechos, ¿no? Aquí voy a tener campo, continente de América del Sur, América del Centro, y así Europa, Asia, Oceanía. Vamos a tener los continentes que se van a repetir. ¿Y por qué se repiten? Porque según el país, ¿no es cierto? Por ejemplo, todos estos países pertenecen a América del Sur, es lógico. Y acá al ladito tenemos la población que hay en cada uno de esos países. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro criterio? Nuestro criterio va a ser los continentes. Entonces, miren, acá yo tengo resumido todos los continentes a ese lado.
Entonces, en base al criterio que yo tengo acá, ¿sí? Que yo puedo trabajar con cualquier criterio que yo quiera, pero en este caso estoy poniendo criterio, continentes, voy a resolver las preguntas que me están indicando. Por ejemplo, dice, hallar la cantidad de países por continente. O sea, ¿cuántos países hay por continente? Pues está fácil, pero acá me pongo aquí, miren, todo esto, ¿sí? Selecciono desde acá hasta ahí, y vamos a ver que en la parte de abajo, donde dice recuento, sale 14, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que son 14. Y miren, la misma operación ha generado aquí, ¿no es cierto? Miren, acá también me está saliendo 14, ¿sí? Entonces, ¿por qué sale eso? Vamos a ver de dónde saca eso, ¿ya? Miren, voy a trabajar con esa función, ¿ya? Vamos a ver. Primero, tengo que poner base. A ver, ¿qué es base? El rango, el rango de los datos. La tabla, la base de datos, ¿no es cierto? La base de datos. Todo eso se ha seleccionado, mira, de color azul, y a todo eso se le ha puesto un valor o un nombre, que en este caso, ¿qué va a hacer? Se va a llamar datos. Si no, seleccionemos para ver qué es lo que sucede. Voy a seleccionar desde acá hasta aquí, hasta el final. Miren, observen algo muy interesante. He seleccionado todo esto y miren, automáticamente le ha puesto ese nombre. ¿Por qué le ha puesto ese nombre? Porque todo esto que está seleccionado, ¿cómo se llama? Base. ¿Cómo puedo saber cuántos nombres hay? Ya lo vimos, ¿no es cierto? Control F3 y ahí tenemos base. Entonces acá yo puedo, por ejemplo, modificar y acá puedo ver qué elementos está seleccionado. Desde la 1 hasta los elementos que están seleccionados, ¿no? O los elementos que está trabajando. Listo. Desde la A1 hasta la C267, o sea, sí es grandecito, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Porque me está diciendo la cantidad que hay en base a hallar la cantidad de países por continente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Simplemente pongo B de contará. No puedo poner B de contar porque B de contar cuenta valores numéricos. Puedo poner B de contará. En este caso pongo la base que va a ser que va a ser todos los datos, coma 2. ¿Por qué pongo 2? Porque es el nombre del campo o el número del campo. Puedo poner el nombre o puedo poner el número. Yo les recomiendo que se acostumbren a usar el número. Porque si en el nombre yo no coloco bien, entonces ahí voy a tener problemas, ¿no? No le pongo una tilde o lo pongo mal escrito o como no está, entonces automáticamente los va a mandar error. Entonces para deslindar ese problema simplemente pongan 2. ¿Por qué 2? Porque son los países con los que voy a trabajar. ¿Ya? Mi criterio va a cambiar. ¿Cuál va a ser mi criterio? Continentes, miren el detalle, continente, y en la parte de abajo pongo América del Sur. O sea, en América del Sur, ¿cuántos países hay? Entonces, allá la cantidad de países por continente. Entonces, miren lo que he hallado, base 2. ¿Por qué 2? Porque eso es lo que va a contar. Y el criterio que va a ser en base a continente. Profesor, O sea, eso, sí. ahí yo tengo una consulta. ¿Usted le ha puesto, o sea, ha seleccionado toda la tabla y le ha puesto base al nombre o solito se ha puesto? No, yo lo he hecho. Ya, en el caso de que no le pongamos nombre, ahí podríamos poner todo el El rango de la rango, tabla. el rango de la tabla, sí. Ah, ya. Profe, Y el 2, profe. Ay, amigo. El 2, o sea, el 2, ¿de dónde lo sacan? ¿Dónde lo ubico? Ya está. El 2 lo Es de la saco fila 2 del país. siempre. Ajá, mira, acá dice ¿Es de la continente es B, uno. fila B? País Ah, es La columna donde los países. A la columna, exacto, perdón. es Ah, ya, claro. sí. En cada uno de ellas, acá, este es 1, este es 2 y Ah, este ya, es. eso no me quería aclarar. Ya está. Profe, ¿y la base es todo?
Todas. Todo, sí, le he puesto un nombre, sí. Ay, Yo le puedo poner uno. Igual, miren, yo puedo ponerle un nombre o también le puedo poner un nombre a lo que yo quiera, ¿no? A todo esto, oye, ¿qué pasamos? Ya. Miren lo que voy a hacer, ¿ya? Voy a ponerle un nombre a todo esto. Selecciono y ahí le pongo Profe, una América. consulta. Le pone una etiqueta a lo que usted con la que quiere trabajar para que sea más directo. Ajá, AS. Sí, María, dime. Profe, en la fórmula, en la parte que es rango de criterio, ¿por qué selecciona con título? O sea, continente América del Sur, ¿no solo sería continente? No, porque la fórmula te pide que pongas el encabezado que corresponde a la base de datos. Algo así como en subtítulos, que también tenías que colocarle el encabezado y el criterio. Ajá, exacto. Ya. Exacto. AS, por ejemplo, ahí miren, le pongo AS, presiono Enter y ya le puse el nombre a todo esto. Cada vez que yo selecciono todo eso, se va a llamar AS. Es más, entonces acá ya no es necesario que ponga todo esto. Si no sé cuál es el nombre, no me acuerdo bien, presiono F3 y ahí está, miren, AS, y ahí presiono aceptar. ¿Ya? Siempre hagan eso, porque el problema siempre ha sido que a veces no quitan y es donde voy a tener problemas, ¿ven? Lo mismo, ¿no? Listo. Entonces, la cantidad de países, contar países, me va a salir de esa forma. A ver, ustedes, ¿cómo haría para contar población? Quiero contar población de ese continente. Miren, acá le he puesto una validación y le he validado para que pueda ser, por ejemplo, de Europa, salen 54. No. De Asia. Lo mismo, pero 3 nada más se le pone. Y sería con B de contar. Puede ser B de contar, ¿no es cierto? También puede ser B de contará o no. ¿Qué opinan? ¿Podría ser B de contará? Sí, porque va a contar números. Porque cuenta números, cuenta todo. Ojo, que me está pidiendo, ojo con el detalle, ¿eh? Que me está pidiendo cuánta población hay. ¿Ya? A ver, Entonces, lo vamos a hacer para que ¿sería ustedes... suma? ¿Por qué suma? Suma sí, porque quiere saber cuánto tiene América del Centro, América del Sur. ¿Cuánta población hay? Si yo cuento, miren, muy bien señorita, porque si yo cuento, escuchen, miren, si yo cuento, me va a salir 14, porque va a contar este es un número, este es otro número, hasta ahí son 14 números y me va a salir 14. Si está refiriéndose acá a América del Sur, ¿no? Acá, si se refiere a América del Sur, me va a salir 14. Entonces, ¿me va a contar estos números? Sí, me los va a contar y me va a salir 14. Y eso no es la cantidad de población que hay. Tengo que sumar esos valores para poder trabajar. ¿Sí? ¿Me dejé entender ahí? Debería decir total de población, profe. Profe, ¿puede repetir, por favor? Se lo suplico, se lo suplico. Por supuesto, no se preocupe, señorita. Que me llamaron. A ver, Ángela, si yo te digo, a ver, ¿cuántos sueldos hemos repartido? ¿Cómo? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos sueldos hemos repartido entre tus compañeros? ¿Cuántos sueldos? Sí, ellos son trabajadores, tus trabajadores, y tú les vas a pagar. Pero Ya. ¿cuántos sueldos hemos repartido? Tendría que saber la cantidad que son ellos, pues. ¿Cuántos son ellos? No los sé. ¿Cuántos somos? No sé. N sueldos, pues. ¿No? 30. Ya somos. 30. Entonces tú me dices, nosotros hemos repartido 30 sueldos. Dime la cantidad total que tenemos en sueldo. Entonces, ¿Qué hemos tendría que repartido? multiplicar la cantidad de mis compañeros con con el sueldo
que estamos pagando. Siempre y cuando todos Tengan tengan el el mismo mismo sueldo. sueldo. Claro. Entonces, uno es la suma de los sueldos y otro es cuántos sueldos hay. ¿Me dejé entender o no? Sí. No, he dicho Ángela, no Ray. Sí. Ah, pensé que lo decía en general. Más o menos. O sea, una cosa es que me cuentes cuántos sueldos hay y otra cosa es que sumes cuánto dinero hemos dado. ¿Cuánto sube el total? Ay, ya lo Exacto. entendí. Ok. ¿Cuánto sume el total? Ya está. Algo semejante ocurre acá. Cuando te dice contar población, o sea, ¿cuánta gente hay en América del Sur? Contar la población de América del Sur. Dice, contar población de quién? De América del Sur. Entonces acá me debes ahí la cantidad de personas que hay en América del Sur. ¿Y cuánto es la cantidad de personas que hay en América del Sur? Sumando todo esto. Es la suma de toda la población, como dijo la compañera. Claro. Aquí, mira, ¿ves? Ahí es la suma de cada uno. Tengo que sumar cada uno de ellos, ¿no? 47.000 es 1 o 4 millones. 4 millones. 45 millones. 47 millones. 47.500.000. Sí. Tengo que sumar 47 millones más 47.500.000. Tengo que sumar 57 millones. Tengo que sumar 10 millones. 10 más 76 millones más. Y así tengo que empezar a sumar todo eso y al final me tiene que dar resultado. ¿Pero de quién? De América del Sur. Si yo selecciono América del Sur, que salga América del Sur. Pero como está validado, quiero que me salga también de Europa. Quiero que automáticamente se ha cambiado, ¿no? Yo he cambiado Europa y ya cambió Europa y automáticamente. Eso es lo bueno de esta función, ¿no? América del Sur, ahora quiero que me cuente, que me sume todo esto. América del Sur es hasta acá, ¿no es cierto? Entonces, todo ese valor numérico, ¿cuánto es? No sé. 636 millones. 700, no, más. 636 millones. 636.500.000. ¿Sí? Sí. Esa es la cantidad que tiene. Esa es la cantidad que tiene que salir ahí, ¿ya? A ver, vamos a ver. Si eso es así, entonces vamos a sumar. Entonces, ojo que vamos a sumar, ¿ah? Entonces, la función es igual. B de datos. ¿Datos? B de suma. Oh, creo que te está... Que sí, De base de datos, profe, de base de datos. Está durmiendo. Ya, de base de datos. Es que nadie me entiende, ve, profe. Ya está. Ahí presiono Rango. F3. Y acá Base. vamos a presionar base, exacto. Punto y coma. Trica. Nombre del campo. 3. Claro, 3. ¿Por qué 3? Porque está en la columna 3. Porque es la que vas a operar, pues, ¿no? Ese es el criterio. ¿Sí o no? Porque es el criterio con el que vamos a trabajar. Y eso es todo. Díganme, por favor, si se entiende esta parte. Sí, profe, sí. Sí, profe. Listo. Ahora sí, sigamos bajando. Miren, acá, por ejemplo, me dice, hallar el total de poblaciones según el continente. El total, es lo mismo que está acá, ¿no? El total de poblaciones según el continente. ¿Ya? Entonces acá selecciono el continente y ahí está. Es lo mismo. Sigamos bajando. Hallar el promedio de poblaciones según el continente. Simplemente hay que poner promedio, ¿no es cierto? En vez de poner suma, simplemente ponemos promedio. Entonces, ¿qué ponemos ahí? Igual B de promedio, base de datos, lo podemos poner con F3, ya sabemos que base de datos, punto y coma, nombre del campo, y que haya el promedio de población. 3. Trica. 3, muy bien, caramba. Punto y coma.
F3, listo. Y por último, presiono. Ese es el promedio, ¿ah? Hallar la mayor población según el continente. La mayor población según el continente. ¿Qué tendría que poner ahí? Max. ¿Max nada más? ¿O BD? BD, Max. BD Max. Igual BD, Max. Este es más de espeso. Ya está. Pobre Bien. enamorada. Esposa, no es enamorada. Tres igual. También Crica. es 3. ¿Sí? Ahí le pongo el criterio, que en ese caso va a ser AS, presiona aceptar, y eso es todo. El Profe, mayor de todos es el. Profe, ¿AS cuál es? AS es lo que hemos estado haciendo ahorita, señorita. Ya, sí, es que ya. Y está sin cámara, y está sin cámara. Está durmiendo. Está durmiendo. Porque En yo baile, podría baile. tomar este, miren, podría tomar, es más, tendría que tomar este, ¿no es cierto? Este de acá, ¿no? Tendría que tomar este de acá, del otro también tendría que tomar, el criterio lo tendría que tomar acá. ¿Sí? Para que no haya problemas. Porque si no va a haber problemas, ¿no? Claro, Acá porque si modifica el de arriba se va a modificar todo. Exacto, si yo modifico el de arriba, entonces para no tener problemas, lo borro y selecciono mi otro criterio. Gracias, señorita, por hacerme dar cuenta. Ya está. Porque ahora yo modifico este, voy a modificar este y se modifica Asia. Europa. ¿Qué cambió, profe? No entendí. ¿Qué cambió? No entendí. A ver, acá. F2. Acá, el valor máximo, ahí el valor máximo era 3, punto y coma. ¿Cuál es el criterio? El criterio es este. ¿Ya? Nosotros estamos poniendo AS, porque estábamos tomando el criterio del de arriba. Entonces, cuando yo cambie el de arriba, se va a cambiar todo. ¿Sí o no? Entonces, para que no suceda eso, ya está. Profe, discúlpeme un ratito, por favor, me están volviendo a llamar. ¿Qué pasó? Profesor, no va a cambiar porque me he dado cuenta que en su base de datos usted ha repetido los valores y seguro se coinciden en cada continente, el 85.000, por eso es el máximo. Sí, los he arrastrado. Sí, los he arrastrado. Todos van a salir 85.500.000, toditos. Acá este, por ejemplo, 85.500.000. Este también igualito, 85.500.000. En todos, el máximo siempre va a ser 80.500.000. Porque lo ha arrastrado hacia abajo y miren, ha coincidido todito. Por eso es que sale todo. Sale siempre ese valor, ¿no? Qué observador. Sí me dan cuenta, bien observador eres, ¿no? Y acá está, hallar el menor, ya. Está pues. Está pues, ¿no? Si es el menor, entonces B de min. Uy, ¿qué pasó? BD. Ha puesto M. Soy sapo, parece que otro maestro de Facebook, ¿no, Ray? ¿Ah? No entendí. Te han tomado fotos durmiendo. Han debido poner ahí pues la bella durmiente. Bueno. Eso sí, la bella nadie se me quita, profe. El huevito durmiente sería. El criterio tendría que ser este, ¿no? Cierro paréntesis, está igualito. Acá hay un detalle mío. Allá el continente según el país. Este sí es excelente, miren. En vez de extrae, miren, le pongo la base. ¿Por qué le pongo 1? Porque es según el país. En vez de va a extraer, miren aquel detalle. Va a extraer, ¿sí? Según el criterio, en este caso va a ser 1. Y el 1, ¿cuál es? Ya sabemos que es el continente, ¿no? Ahí arriba es el continente. Pongo 1.
¿Cuál es el criterio? El país, según el país. O sea que si yo pongo acá Brasil, me va a salir acá el continente, que es América del Sur. Por ejemplo, si yo pongo Puerto Rico. Puerto Rico. Hoy no hay Puerto Rico. Bárbaro. Dijiste lo mejor, profe, porque no dice que se pase. A ver. Hoy día Anthony sí está bien despierto, ¿no? Ha dormido bien. La foto que le han tomado ya no se vuelve a dormir nunca más. Ahí está, mi Puerto derecho de opinión. Ahí está, Austria. Parece bien. Ya está. Miren, esta sí es interesante, ¿no? Porque te dice en qué continente se encuentra, ¿no? Entonces, BD extrae, va a extraer, ¿qué es lo que va a extraer? Va a extraer el continente al cual está. ¿En base a qué? En base en este caso, al criterio. Este es el criterio. ¿Cuál es el criterio? En base a este criterio, ¿no? En base a este criterio, extrae los datos. ¿Cuál es el criterio? País. ¿No? Uy. Ese criterio hace que genere, que extraiga el 1, que el 1, la columna 1, que va a ser el continente. ¿Ya? Se los dejo así resuelto, miren, se los paso la teoría así, para que ustedes puedan resolver el ejercicio que nos corresponde, ¿ya? Resuelvan, hasta ahí entonces la grabación. Archivo, ver.